Bueno, elementos tridimensionales. Entonces, hay varios tipos de elementos con elementos 3D, ¿cierto? Por ejemplo, los elementos más sencillos son los tetraedros. Los tetraedros, que son más o menos como así, ¿no? Ese sería el elemento más sencillo tridimensionalmente. Cada nodo tiene 3 grados de libertad, ¿no? O sea, cada nodo se lo puede restringir en X, Y o Z. ¿Listo? Pues el segundo elemento en el nivel de complejidad sería el elemento cuadrilátero, ¿no? O más, digamos, más generalmente, este elemento se le llama un hexaedro. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras. No tiene que ser perfectamente cúbico, porque ustedes saben que pues, si la forma de lo que estamos modelando no es perfectamente cúbica, pues este elemento tampoco tiene por qué ser, y estos elementos tampoco tienen por qué ser perfectamente cúbicos, ¿no? Estos son los hexaedros de 8 nodos. Los hexaedros de 8 nodos. Lineales. Ya a partir de estos hay otros más sofisticados todavía. Estos igual también, ¿no? También se aplica esto por cada nodo, 3 grados de libertad. Ya siguen unos elementos más sofisticados en complejidad. Por ejemplo, hay unos elementos que tienen nodos, aparte de tener nodos en las esquinas, ¿cierto? Tienen nodos en la mitad. Entonces, ¿cuántos nodos tendría este elemento? Este sería un hexaedro de 20 nodos, ¿no? Es un elemento más sofisticado, mucho más preciso. Normalmente lo ideal sería utilizar estos elementos, ¿no? Siempre para desarrollar modelos tridimensionales. ¿Y para qué se utilizan los modelos tridimensionales? Porque nosotros hemos visto hasta ahorita por ejemplo, uno puede hacer modelos tridimensionales con elementos lineales como vigas o con elementos 2D, ¿cierto? Bueno, resulta que hay problemas, pues que definitivamente hay geometrías en 3D que no se las puede modelar ni con vigas ni con elementos 2D, porque tienen varias formas, unas formas bastante intrincadas, y entonces en esos casos, pues definitivamente hay que utilizar modelos tridimensionales. Los modelos tridimensionales son los más costosos desde el punto de vista computacional, ¿no? Pero pues ofrecen varias ventajas en problemas donde la geometría es tridimensional y ya no es una geometría muy fácil
modelar, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, modelos tridimensionales, donde obligatoriamente pues hay que usar estos elementos tridimensionales, ¿no? Que pueden ser hexaedros, tetraedros, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, para modelar este conector, pues obligatoriamente tenemos que hacer un modelo tridimensional, ¿no? Entonces vamos a hacer unos ejemplos para ilustrarles cómo se manejan estos modelos tridimensionales en ANSYS, ¿no? ¿Listo? ¿Está ahí alguna duda? Bueno. No, profe, está claro. Bueno, entonces vamos a abrir ANSYS, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. ¿Ustedes tienen instalados en sus computadores SolidWorks? Sí, profe, tengo. Bueno, porque ahora vamos a desarrollar un modelo, por ejemplo, yo no tengo acá SolidWorks, pero yo tengo Inventor. Pero el mismo modelo, el mismo dibujito que yo haga acá en Inventor, ustedes lo pueden hacer en SolidWorks, ¿no? ¿Sí? Bueno, Entonces, primero vamos a desarrollar un modelo tridimensional aquí en ANSYS. Y también en el segundo ejemplo les voy a enseñar cómo exportaríamos una geometría desde otro programa a ANSYS, ¿no? Bueno, entonces vamos aquí a Static Structural. Vamos a modelar en este primer ejemplo. Vamos a modelar una ménsula. ¿Qué es una ménsula? Es un soporte, ¿cierto? Un soporte como este, soporte metálico, que se lo utiliza en... Entonces, esta sería una vista de la ménsula, vista de lado. Esta sería una vista frontal. ¿Listo? Y aquí en el centro, pues tiene un nervio, ¿no? ¿Listo? Además que tiene aquí unos agujeritos, que normalmente son los agujeros que permiten anclar esta ménsula a un soporte o a una pared, ¿no? Bueno, esta sería la geometría básica de esa ménsula. Estas dimensiones, esto es 10 milímetros. Esta cota de aquí esto es 100 milímetros. Y el ancho también son 100 milímetros, ¿no? $100 milímetros. Esto también son 10 milímetros, este ancho de esta placa. $10 milímetros. Este ancho de este nervio son 10 milímetros también. Estos agujeros
son todos de 12.5, o sea, media pulgada. Y son 4, ¿cierto? Son 4. Y el centro de estos está ubicado a 15 milímetros con respecto a la placa con respecto al borde, y 15 también aquí, ¿no? 15 milímetros. Ajá. Y tiene una separación de 55 milímetros. Listo. Entonces ya tenemos la geometría. Vamos a hacer el modelo, ¿no? Bueno, esa placa es de acero. Es de acero, ¿no? Listo. Entonces vamos a empezar con la geometría. Vamos al modelador que hemos usado hasta ahora. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí en el modelador es cambiar las unidades. Vamos a trabajar en milímetros. ¿Listo? Vamos a trabajar en el plano XY. Y en ese plano vamos a hacer un sketch, ¿no? Listo, aquí tenemos el sketch. Vamos a mirarlo de frente. Y aquí vamos a empezar a hacer el dibujito. Entonces, vamos a hacer la ménsula aquí. Listo, ahí tenemos, vamos a empezar con la vista frontal, ¿cierto? Las dimensiones ya dijimos cuáles eran. Esto es 100. Esto de acá también es 100, creo. Ah, bueno, esta no la dimos. Pero también aquí ponémosle 100. Listo. Bueno, ahí tendríamos estas. Voy a poner esta cota. Y esta cota de acá, ¿no? Bueno, aquí creo que me falta una restricción porque esta me la está tomando torcida, entonces aquí está. Listo. Entonces, esta cota es 10 y esta cota de acá es 10, ¿no? Listo. Creo que ya la tenemos como la queríamos. Podemos decirle que genere, y con este sketch podemos hacer una extrusión, ¿no? Entonces aquí dice extruir este sketch, adicionar material, sí, vamos a adicionar material, vector de dirección normal, sí, también, extensión de cuánto,
de 30 está aquí por defecto. Entonces, espérenme, déjenme aquí a ver si tengo una opción. Yo quisiera es hacerlo aquí, es en dirección, ¿no? Entonces le voy a decir que lo haga simétricamente, a ambos lados, y que la profundidad sea de 100, ¿no? Bueno, lo está generando. Vamos a ver cómo lo hizo, si lo hizo, aunque creo que lo hizo, perdón. La profundidad simétricamente no era 100 sino 50, ¿no? Me equivoqué. Le iba a decir porque ahí lo dobló, profe. Claro, ahí lo doblamos. Listo, aquí está. Entonces, como lo estoy yo a ambos lados, 50 para un lado, 50 para el otro. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Hacerle a este modelo. Hacerle el nervio, ¿cierto? No sé. Vamos a hacerle el nervio, entonces para eso nos vamos al mismo plano y le vamos a decir que cree ahí otro sketch. Listo, lo vamos a mirar de frente. Listo, aquí vamos a dibujar el nervio. Listo, ahí lo dibujé, lo genero. Ahí está el nervio. Y le vamos a decir a este que lo extruya. Aquí en dirección también simétrico. Y en este caso, como sería el nervio tiene un ancho, un espesor de 10, sería 5 y 5, ¿cierto? Listo. Ahí tenemos el nervio. Lo hemos extruido. Bueno. Listo. ¿Qué nos falta? Los agujeros, ¿cierto? Los agujeritos. Entonces nos vamos ¿a qué plano nos vamos? Para hacer los agujeritos. Tenemos que hacerlo sobre esta cara, ¿no? Entonces, esa cara es la cara, esta cara, ¿cierto? YZ. Vamos a hacer ahí un sketch, este sería este. Y en ese sketch vamos a mirarlo de frente y vamos a hacer los agujeritos. Bueno, entonces, aquí haría los círculos. Listo. Ahí están los círculos. Voy a decirle aquí que son de la misma dimensión. Aquí en Constraints. Son igual radio, igual distancia, igual radio. Entonces, este con este, y este con este, y este con este. ¿Cierto? Bueno, y los hizo pequeñitos. Voy a ponerles la dimensión que sería de, ¿cuánto dijimos? De 12.5, ¿no? 12.5, listo. Ahí están. Bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta restringirlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el centro, ponerlo aquí, ponerle una referencia, esa distancia sería ¿de cuánto? Pues de aquí del centro acá hay 15, ¿cierto? O sea que
de aquí, del plano medio, acá habría ¿cuánto? 35, ¿cierto? 35. Listo. Igual acá. Del centro aquí también habría 35. De este centro aquí también habría 35 y de este centro aquí también habría 35. Listo. ¿Qué más nos falta? Dar esta distancia, ¿cierto? Aquí, de aquí a aquí hay 15. 55. De aquí hay... Bueno, no puedo usar este lado como referencia, entonces voy a usarlo este de acá. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Pues si esto mide 100, esta distancia de aquí a aquí sería 85, ¿cierto? 85. También sería 85. Esta distancia de aquí a aquí sería 85 y la distancia de aquí a aquí sería 85. Ah, perdón. 85, no, 85 menos 55, ¿cuánto es? 30, ¿cierto? H10, 30, y esta 30, ¿no? Listo. Me parece que ya está como lo queríamos. Ahí están los agujeritos. Entonces le decimos aquí que haga una extrusión de este sketch, pero que no adicione material, sino que corte material, ¿no? Y que sea pasante. Bueno, normal, a ver, veamos si lo hace hacia donde quiero. Normal por una distancia de 10, ¿no? Porque la profundidad de la placa son 10. A ver, veamos si ahí lo hace. Sí, señores, ahí está, ¿no? Bueno, ahí está la ménsula como la queríamos. Podemos darle aquí guardar. Ménsula. Listo. Bueno, no le hemos puesto ninguna carga a esta ménsula. Vamos a suponer que tiene una carga distribuida. Vamos a suponer que tiene una carga distribuida, ¿no? Listo. Entonces la carga distribuida es de 1 newton por milímetro.
sobre milímetro cuadrado. O sea, 1 megapascal. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos acá al modelo. Bueno, entonces aquí está la ménsula, ¿cierto? Aquí están las propiedades del sólido. Es un sólido flexible, un modelo tridimensional, ¿cierto? Está hecho de acero estructural. Entonces, pues aquí le podríamos cambiar el material. En este caso lo vamos a dejar de acero. ¿Listo? Vamos a enmallarlo. Vamos a utilizar el enmallador automático. Bueno, entonces miren que con el enmallado automático, pues esa malla es bastante feita, ¿cierto? Es una malla de... ¿Qué tipos de elementos serían estos? De los que le mostré yo ahí. Los más sencillos, ¿no? O sea, estos, ¿no? Tetraedros. Estos son los tetraedros de 3 grados de libertad. Tetraedros de 4 nodos. Los elementos más sencillos que utiliza cualquier programa de elementos finitos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos nosotros en malla cambiar esto un poquito. Podemos decirle que insertar método. Y aquí en el método seleccionamos la parte. Vamos a decirle que utilice un método un poco más sofisticado. Hexadominant, o sea, utilice hexaedros, que son estos, ¿cierto? Un poquito más bonitos de esos elementos y mejor, más precisos. Y vamos a ver qué pasa, ahora sí lo hace, ¿no? Bueno, ahí tuvo problemas para hacerlos porque, tal vez porque el tamaño de los elementos es muy grande, ¿no? Por una parte. Entonces vamos a cambiarle un poco el tamaño a los elementos. ¿De qué tamaño los ponemos? 3 milímetros, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Ahí lo está haciendo. Bueno, les debo reconocer que algunas veces, pues el enmallado con Hexadominant no funciona tampoco, entonces. Pero miren que en este caso sí hizo la mallita y la hizo muy bonita, ¿no? Hexadominant. Por ejemplo, yo ahí ya me quedaría contento con esa malla porque pues realmente es una malla muy buena, ¿no? Y bastante fina también. Pero sin embargo, pues también podrían ustedes explorar, por ejemplo, cómo lo hace con multizona, que también funciona bien a veces. Veamos a ver qué tal. Si es mejor. Bueno, no lo hizo, ¿no? No lo hizo. Entonces, nos quedamos con Hexadominant porque funciona bien, ¿no? Miren que, por ejemplo, aquí me da la opción de utilizar hexaedros y
me dice, por ejemplo, el orden del elemento. Si yo le digo que el elemento es de, de un orden, de un orden lineal, perdón, aquí, lineal, pues estaríamos hablando de un hexaedro de este tipo. Si le decimos aquí un de orden cuadrático, estaríamos hablando de este tipo de elemento, ¿no? Que es mucho más sofisticado. Bueno, entonces, voy a hacerlo con lineales, ¿listo? No hay problema. Y genero la malla ahí. Miren que estos elementos pues ya son más. Bueno, aquí parece que tuvimos problemas cuando le cambiamos el orden. A ver, veamos aquí. Use Global Setting. Bueno, ahí sí lo tomo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, las estadísticas de la malla. Es un modelo de 47.820 nodos y tiene 11.316 elementos, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahí está la malla, estaría listo. Estamos satisfechos con esa malla. Nos vamos a aplicarle las restricciones. En este caso, estas ménsulas pues normalmente van fijas a un soporte, ¿cierto? Entonces nosotros estos agujeros aquí vamos a fijarlos para simular esa condición. Entonces vamos aquí a soporte fijo. Vamos a aplicarle una restricción de soporte fijo a esta superficie interna, esta superficie y esta superficie. ¿Listo? Por una parte. Ya están fijos esos agujeros. Por otra, vamos a aplicarle la carga aquí en esa superficie, ¿no? O sea, que tocamos la superficie. Miren que ahora ya no estoy utilizando, no estoy seleccionando ni puntos ni líneas, estoy seleccionando superficies aquí. Toco esta superficie y le vamos a agregar aquí una presión, ¿no? Esa presión es de 1 megapascal, ¿cierto? 1 megapascal, listo. Que era lo que teníamos en el modelo. Y vamos a resolverlo, ¿no? Bueno, no lo resolvió, ¿no? Sí, ¿Por profe. qué? Porque él dice que la licencia estudiantil tiene una limitación de nodos. Entonces, este modelo está muy grande en cuestión de nodos. Entonces, por esa limitación no me lo va a resolver. Vamos a reducirle un poco el tamaño. Entonces, voy a ponerle un tamaño de elementos un poco más grande. Y vamos a actualizar la malla a ver si así la resuelve. Bueno, ahí la hice un poco más gruesa. ¿Cuántos nodos tiene ahora? Tiene 24.000 nodos y 54.447, perdón, 5.447 elementos. Creo que la limitación de nodos de la versión estudiantil es de 30.000 nodos, ¿no? O sea que ahí teóricamente sí debería resolverlo, ¿no?
Bueno, si lo resolvió, vamos a mirar, por ejemplo, la deformación. Entonces, así es como se deformaría esa mensura. Exageradamente, obviamente, ¿no? Miren que pues ahí está exagerado, si lo vemos en la realidad, true scale, solo se deforma 0,09 milímetros, ¿no? Pues prácticamente nada, ¿no? Bueno, vamos a mirar los esfuerzos, por ejemplo. Esfuerzos de von Mises. Y aquí en los agujeritos se sube un poquito el esfuerzo a 150 megapascales, pero está sobrada esa mensura. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, pero ahí dio 150.6 megapascales, ¿no? Para que Está sobrada, sea, ¿no? sí, ¿cuánto sería lo que el más se puede, donde sobrepase no sería bueno, por ejemplo? Ah, bueno, es que, bueno, yo estoy suponiendo que ustedes ya se acuerdan del concepto de factor de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los aceros estructurales, que son los aceros que uno compra en cualquier ferretería, Ujú. ¿cierto? O que son los aceros con los que los ingenieros civiles construyen estructuras metálicas, por ejemplo, Sí. o los herreros construyen puertas, ventanas, esos aceros estructurales. La resistencia de esos aceros es de 250 megapascales, la resistencia de fluencia. Entonces aquí, por Profe, ejemplo, si el esfuerzo máximo es... 250 megapascales porque hoy yo había consultado 293 megapascales. Sí, pero esa es la resistencia última, Ah, ya. es que es diferente, ¿no? Con la que diseñamos nosotros es con la resistencia de fluencia. Claro, y con la resistencia de fluencia no quiere decir que eso te vaya a fallar, sino que se va a deformar, Se deforma, claro. ¿sí? Se va a deformar permanentemente. No se va a fracturar, pero se va a deformar permanentemente. Entonces nosotros diseñamos con esa, que es 250 megapascales. Entonces, en este caso, el factor de seguridad sería igual a la resistencia sobre el esfuerzo máximo, que en este caso sería 250, si es un acero estructural, sobre 150. Entonces, el factor de seguridad, ¿de cuánto sería? Uno punto sesenta y seis. 1,66. Entonces, Román, mientras el factor de seguridad sea superior a 1, pues sabemos que hay un margen de seguridad bueno, ¿no? Ahora, si por ejemplo esta ménsula tú la vas a usar en un soporte de una máquina o de algún proceso donde van a estar colgadas ahí personas, entonces ahí ese factor de seguridad me parece que está un poco bajo, ¿no? Entonces les decía, estábamos viendo los esfuerzos, ¿cierto? Sí. Entonces les decía que, bueno, nosotros miramos aquí el esfuerzo máximo, es de 150 megapascales, ¿cierto? Sí. Pero lo que les decía es que en realidad ese solo es un efecto local, porque es un efecto que solo se da en unos punticos. Realmente no es un efecto significativo sobre la parte, ¿sí? Entonces, si esta pieza está elaborada con un material como el acero es un material dúctil. Entonces, en los materiales dúctiles que operan bajo carga estática, esos efectos localizados no son importantes. Es decir, que aquí realmente el esfuerzo podría ser mucho menor, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, el esfuerzo sería, por ejemplo, de unos 89 megapascales. O sea que la pieza estaría todavía más sobrada, ¿no?
más sobrada, claro, porque está en y ese es el punto más crítico. Digamos que eso sería el esfuerzo promedio como más grande que hay ahí. Este de Ujú. aquí es un efecto localizado, ¿no? Este rojito. ¿Listo? Y más adelante vamos a mirar que realmente cuando utilizamos en este modelo, este es un modelo lineal elástico, por una parte. Eso quiere decir eh, que el comportamiento real del material se lo puede aproximar más a la realidad, ¿no? Cuando utilicemos un modelo plástico, por ejemplo. Entonces, en la próxima clase les enseño a usar modelos plásticos. Listo, bueno. Entonces, por ahorita sabemos que está sobrada la parte. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso vamos a dibujarlo, la parte en otro software. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar Inventor. Ustedes pueden utilizar SolidWorks, si lo prefieren. Bueno, entonces aquí estoy en el entorno de Inventor. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es una celda de carga, a manera de ejemplo. Entonces les presento una celda de carga, ¿no? Hay diferentes tipos de celdas. Estas celdas se las utiliza para medir para medir carga en diferentes dispositivos, por ejemplo, en las balanzas electrónicas. Son dispositivos de precisión para medir carga, ¿no? Entonces vamos a hacer una de estas celdas y la vamos a analizar en ANSYS. ¿Listo? Entonces voy a dibujarla primero que todo. Voy a dibujarla. Eh, estas celdas, voy a hacer una celda tipo S, como las que les mostré ahí. ¿No importa la medida, profe? No, no. No, ahorita, pues aquí en Inventor, como en SolidWorks, primero uno hace la forma, después define las dimensiones, ¿no? ¿Listo? Esta es la forma de la celda. Todavía no tiene dimensiones. ¿Listo? Bueno, vamos a darle dimensiones. Entonces, esto mide 10 milímetros. Esto también. La distancia de aquí a aquí también es de 10 milímetros. Esta distancia de aquí a aquí es 10 milímetros. Esta distancia de aquí a acá es 10 milímetros. Esta distancia también es 10 milímetros. Y esta distancia de aquí a aquí son 20 milímetros. ¿Listo? Ah, y el ancho de la celda son 40 milímetros. Esas son las dimensiones de la celda. Si no la tienen ahí, digamos, no la están dibujando en este momento, pues tómenle en un pantallazo a las dimensiones, como para que lo tengan de referencia, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a extruir esta pieza. Listo. Ahí ya tenemos una celda un poco más parecida. Las celdas de carga llevan internamente aquí en esta parte unos sensores que son unos strain gauges. Entonces, esos strain gauges convierten la deformación
en un cambio de voltaje que se puede medir aquí con unos alambres. Entonces, en esta parte de aquí ellos llevan una cavidad, ¿no? Listo, entonces vamos a dibujar esa cavidad. Voy a hacer un rectángulo simplemente para dibujar esa cavidad. Aquí voy a dejar 5 milímetros. 5 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros, ¿no? Listo, ahí está esa cavidad. Voy a hacer un corte. Un corte y listo. Ahí está la cavidad interna de la celda donde van montados los sensores. Bueno. Además, esas celdas, pues, estos bordes aquí no vienen así a 90 grados, ¿no? Sino que esas celdas tienen aquí unas curvas, porque pues la idea es minimizar los efectos de concentración de esfuerzos. Entonces nosotros también a nuestra celda le vamos a poner unos filetes bastante generosos para que no haya ese problema, ¿no? Entonces vamos a utilizar un radio de curvatura de 3 milímetros. En esos bordes donde se tiende a concentrar el esfuerzo, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, es más, creo que le podríamos haber puesto un radio de curvatura más generoso. Voy a cambiarlo. Ahí puede hasta de 5, profe, creo. A ver, vamos si de 4 nos funciona. Creo que sí, ¿no? Bueno. Entonces ahí ya le pusimos un radio de curvatura más generoso para que se disminuya ese efecto de concentración de esfuerzo. Es más, creo que lo que tú dices es cierto, ¿no? Se puede hasta de 5. Listo. Listo. Entonces ahí ya nos quedó más bonita, ¿cierto? Vamos a guardarla. Bueno, ¿qué nos falta? Esas celdas tienen unos agujeros arriba y abajo para poder anclarlas al proceso o a la máquina donde vayan a ser instaladas, y tienen un agujero lateral por donde salen los cables de instrumentación. Bueno, entonces vamos a hacerle esos agujeritos. Aquí iría instalado un tornillo. Está centrado, ¿cierto? Y el diámetro de ese agujerito lo voy a hacer de 6.5, está bien, ¿no? Entonces ahí estaría perfecta. Perfecto ese agujero. Por acá también lleva un agujerito.
Estaría perfecto, listo. Ahí están los agujeros. Y le voy a hacer el agujero en esta parte de aquí, por donde salen los alambres, ¿no? De instrumentación. O sea que aquí haría un agujerito. Ese estaría a... No recuerdo cuánto tenía aquí, creo que tenía 5, ¿no? 5 más 3.5, 8.5. Y que sea pasante, ¿no? Pasante, no, bueno, voy a ponerle aquí una profundidad de 15. Listo. Creo que lo voy a hacer más centrado, ahí me quedo un poco descentrado. No recuerdo era cuánto valía esta distancia, de aquí a aquí, 5, y de aquí a aquí, 10, ¿no? O sea que debería quedar es a 15, ¿no? Ese agujero. Esta característica. Esto es 5 más 5, 10, perdón. Saco de aquí, 10. Listo. Pero me queda muy grande el agujero. Entonces, voy a ponerle un agujero de 5 milímetros, como para no más de sacar los alambres. Listo, ahí tenemos nuestra celda, ya está completa. Tiene los agujeritos para fijarla y para sacar los alambres de instrumentación. Listo. Entonces aquí la podemos grabar. ¿Cierto? Eh, para poderla abrir en ANSYS tenemos que exportarla con un formato diferente. Hay varios formatos de exportación. Exportarla, exportarla. Formato CAD. Hay varios, por ejemplo, está el formato SAT, formato Parasolid, formato IGES, formato STEP. Creo que el que funciona, a mí me ha funcionado bien Parasolid XT o me ha funcionado también el SAT, ¿no? Entonces la voy a exportar en formato SAT. ¿Listo? Bueno, ahí está. Ya la exporté. Vamos a ver si la abre aquí. Entonces, en ANSYS hago como si fuera a utilizar el modelador para dibujar. No, pero creo que abrí el que no era. Bueno, toca cerrarlo, ¿no? Toca esperar a que cargue y cerrarlo. A ver, que no le... Sí, creo que abrí el que no era. Bueno. Bueno, esperemos que abra, porque precisamente por eso no me gusta abrir ese modelador, porque es muy lento. Sí, siempre, ¿no? Siempre.
Bueno, ahí está. Bueno, Profe, apenas lo estaba. ¿puedo exportar un ensamble o tiene que ser solo una pieza? No, sí puedes cortar un ensamble también. Pero no me aparece exportarse. Sí, sí lo puedes exportar. Bueno, entonces voy a decirle que lo cierre porque no lo quería abrir primero que todo. No quería abrir esto, ¿no? ¿Punto qué fue que me dijo, profe? Punto- ¿Cómo? ¿En qué fue que lo exportó? A punto. El SAT, ¿no? Formato SAT. Bueno, es mayor. Ah, lo que pasa es que yo lo estaba exportando ahí encima, ¿no? Bueno, tenía que hacer un archivo nuevo. Bueno, entonces, static estructural. Aquí le vamos a dar New Design Modeler. Ahí ya tengo el modelador, ¿cierto? Entonces le voy a dar aquí en File, Importar Archivo Geométrico Externo. Entonces ahí voy a importar celda de carga. ¿Listo? Miren que por defecto aparece aquí que la va a adicionar Frozen, o sea, como si fuera transparente. Yo aquí le pongo adicionar material, ¿listo? Y le doy generar. Y no me la exportó. Bueno, entonces vamos a intentar con otro tipo de formato. Exportar con formato SAT. No funcionó. ¿Será que sí estaba leyéndola yo con formato SAT? Imposible, porque sí me ha funcionado con formato SAT. Bueno, vamos a ver. Celda de carga, formato SAT. Ah, perdón, que tenía que darle esta, ¿no? Celda de carga SAT, ¿no? Sí estaba ahí, lo que pasa es que lo estaba tratando de exportar el de inventos, ¿no? Bueno, formato SAT, listo. Entonces sí la exportó, ahí está. Add frozen, entonces add material, generar, listo, ahí está. Bueno, ahí está la celda de carga. Podemos grabarla aquí. Vamos a model. Ya podemos aquí guardar este archivo de inventos, ya no lo necesitamos, porque ya lo cargamos en ANSYS. Y así pues libero también la memoria del computador, ¿no? Listo, aquí lo tenemos. Ese modelito. Vamos aquí a cambiarle las propiedades, pues bueno, en este caso es de acero estructural. Bueno, es raro que una celda de carga sea hecha de acero estructural, ¿no? Eso sí, cambiémosle el material. Normalmente esas celdas son hechas en acero inoxidable o en aluminio, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí un material, por ejemplo, voy a decir que es un aluminio. Isotropic.
Voy a poner aquí un módulo de elasticidad de 72.000 y un coeficiente de Poisson de 0.2. Listo, ahí ya está creado el aluminio. Entonces aquí le voy a cambiar el material. Bueno, todavía no lo actualiza. Creo que tendría que darle aquí a actualizar. Listo. Aquí ya creo que me debe aparecer el aluminio. Sí, señor. Ya aparece ahí. Bueno, vamos entonces a malla, ¿no? Vamos a generate mesh o generar malla. Miren que pues automáticamente el programa hace un modelo con elementos tetraédricos. Ya sabemos que esos pues elementos, a no ser de que sean de segundo orden, no funcionan bien, porque los de segundo orden creo que ya funcionan muy bien. Entonces, eh, pues, lo mejor sería insertar un método. Vamos a elegir esta parte. Método, vamos a utilizar hexadominal, ¿sí? Y también le vamos a cambiar aquí el tamaño de la malla. Vamos a ponerle de 2 milímetros porque si no tampoco lo puede desarrollar ese método. Y le vamos a dar generar malla, ¿no? Esperemos que no nos pasemos en el número de elementos porque si no ya nos toca hacerlo un poco más grueso. Bueno, miren que esa malla está bonita. Bueno, pero tiene algunos detalles que se pueden mejorar. Por ejemplo, miren, ese agujero pues está horrible, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mejorar esos detalles, pero veamos cuántos elementos tenemos. Tenemos 12.944 nodos y 3.000 elementos. Creo que sí podemos mejorar un poco esta malla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Mesh vamos a darle un sizing para mejorar esos agujeros. Entonces tomamos esos agujeritos y les vamos a cambiar aquí el número de divisiones. Les vamos a poner, por ejemplo, 30 divisiones a esos agujeros. Bueno, entonces ya los mejoró, ¿no? Esos agujeros. ¿Listo? Otra cosa que deberíamos mejorar es también, por ejemplo, las transiciones aquí en estas curvas, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos mejorarlas. Voy a ponerle ahí un número de divisiones de... A ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dupliquémosla, ¿no? Por ejemplo, pongámosle 16 divisiones. Me parece que sí lo mejoró. Hizo un poco más refinamiento y mejoró, ¿no? Listo. Ahí la malla ya está más aceptable. Listo. Bueno, entonces vamos. ¿Sí están ahí, chicos? ¿O se desconectó el internet? No.
Ok. Están ahí, listo, bueno. Vamos a aplicarle la carga. Vamos a fijar esta superficie de acá abajo, este agujero, ¿cierto? Y en el otro agujero, donde normalmente iría instalado el tornillo, le vamos a aplicar la carga, ¿no? Una fuerza se la vamos a aplicar en este agujero por componentes. Le vamos a poner una carga, por ejemplo, en la dirección X de, por ejemplo, supongamos que esta celda sea de unos 500 kilogramos, o sea, 5000 newton, ¿no? Listo. Vamos a resolver el problema. Listo. Vamos a mostrar la deformación. Bueno, entonces aquí tenemos la deformación de la celda. Obviamente está exagerada, ¿no? Obviamente está exagerada. Veamos la escala real, pues sería, a pesar de que escala real es de 1 milímetro, ¿no? Claro, estos dispositivos son flexibles para poder registrar la carga. Si fueran muy rígidos, sería imposible que permitan registrar la carga, ¿no? Se está deformando 1 milímetro más o menos. Listo. Veamos los esfuerzos. Bueno, en este caso no voy a utilizar los esfuerzos equivalentes de von Mises, sino más bien voy a utilizar los esfuerzos principales, ¿no? Perdón, este no es. Máximo principal. Listo. Y voy a insertarle también la deformación. Máxima principal. Bueno, entonces, en cuanto a esfuerzos, ¿cómo estamos de esfuerzos aquí? Bueno, hay unos esfuerzos localizados de 968, pero eso es por la concentración de esfuerzo, ¿cierto? Ya dijimos que no era era un efecto local, o sea que realmente, si queremos ver el esfuerzo promedio, pues más o menos estaríamos por aquí, 340. En todo caso es muy alto para esta celda, que es de aluminio, entonces tocaría reforzarla, ¿no? Hacerla más gruesa o cambiar el material, porque pues realmente para esa carga no sería funcional, ¿no? De todas formas. Bueno, eso en cuanto a... ¿Cuánto fue que le puso? ¿Cómo? ¿Cuánta carga fue que le puso? Le pusimos 5000 newton. 5000 newton, o sea, 500 kilogramos. ¿Sí? Entonces, para esa carga, esta celda no sería apropiada, ¿no? Para una carga menor, de pronto sí. Bueno, por una parte. Por otra parte, vamos a mirar la deformación. Hasta ahorita nosotros no habíamos tocado la deformación. En este caso, sí. Ya me voy a meter con la deformación. ¿Por qué? Porque estas celdas funcionan precisamente para registrar la deformación, para convertir esa deformación en una señal eléctrica, pues utilizan algo que se llama los strain gauge, ¿no? Que son estos elementos que se le pegan a la superficie y ellos cuando se deforman, pues cambian la resistencia y ese cambio de resistencia se lo pueden medir electrónicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces estos strain gauge irían montados aquí en estas superficies internas y pues serían los que nos permiten medir
indirectamente la carga, ¿no? Mediríamos la deformación y esa deformación la convertiríamos electrónicamente en carga, ¿no? Entonces miren que, por ejemplo, en esta parte de aquí hay un campo de deformación que no está perturbado, ¿cierto? Entonces, estos puntos serían apropiados para pegar los string gauge en esta parte. Tendríamos una medición de, por ejemplo, aquí 7.75 por 10 a la menos 4 unidades de deformación, ¿cierto? Esto si lo multiplicamos por 1.000.000, ¿serían cuánto? Serían como 775 microdeformaciones, ¿no? Con ese nivel de carga. Igual también los podríamos instalar aquí en esta superficie. También podríamos mirar la salida de deformación en esas partes, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ese tipo de análisis son los que se hacen cuando se desarrolla un sensor como estos, ¿no? Este es un transductor, mejor dicho, mecánico, que convierte deformación en una señal eléctrica, ¿no? Y que se utilizan ampliamente en balanzas, en sistemas de pesaje. Creo que el arte está usando una de estas celdas para medir la fuerza en un banco, en una prensa que están desarrollando ellos. Entonces son bastante ampliamente usados estos elementos, ¿no? Sí, profe, precisamente es esa. Ajá, y entonces aquí podemos mirar pues que la utilidad de desarrollar estos modelos para el prototipado de estos elementos, ¿no?